en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, a pocas horas de que empiece el segundo paro nacional contra las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, hay mucho malestar en la Casa Rosada, pero entregado ya a que es un hecho que el paro será importante, el hecho de que el transporte adhiera será esencial para el éxito de este segundo paro nacional. En 5 meses de gobierno, 2 paros nacionales. Bueno, están a las claras del escenario que deberá enfrentar un gobierno que pretende hacer reformas de fondo que tocan muchos intereses, pero especialmente reformas, transformaciones que van contra la esencia del peronismo, de los grandes sindicatos, reformas que atraviesan el esquema laboral, que buscan una flexibilización para impulsar inversiones a gran escala, sobre todo en la industria petrolera y en la minería, una defensa parte de los sindicatos peronistas. Ya tienen 70 años algunas más, que no quieren modificar. Los grandes sindicatos, los sindicalistas de primera línea, sostienen que el gobierno quiere ir por todo, que pretende también que los sindicatos queden reducidos a su mínima expresión y cargar contra la gran caja que tienen los gremios, que son las obras sociales. Bueno, mucha discusión en el Senado sobre la ley bases. Todo indicaría que esa ley volvería con cambios a la Cámara de Diputados y bueno, allí el gobierno sostiene que tiene la mayoría como para o ratificar la iniciativa que votó la Cámara Baja o aceptar algunos cambios como los que impulsan los gobernadores patagónicos que están vinculados con que se considere a la Patagonia zona desfavorable en materia de la distribución del impuesto a las ganancias y bueno, ese es uno de los temas que se está discutiendo en este momento, a esta hora, en el Senado, cuando estamos muy cerca de que arranque el paro nacional. Ya habría algunos, ya se estaría notando en el transporte de colectivos, también en el ferroviario. Bueno, se sabe que será importante el cese de servicios en el transporte durante este jueves. Hoy el vocero presidencial tuvo palabras duras contra el sindicalismo y hizo un raconto de todas las medidas de fuerza que ya le ha hecho el gremialismo peronista a Milei en apenas 5 meses de gobierno. Lo escuchamos. Los empleados estatales que paren se les descontará sus saberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad no cobra. Las 6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. La decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente. Lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre, nuestro gobierno tuvo 2 paros generales de la CGT, 2 paros de colectivos, 2 paros docentes, 1 paro de trenes, 1 paro de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquete. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni, el vocero presidencial. Impactante la cantidad de medidas de fuerza. Las cámaras empresariales salieron hoy a cuestionar este nuevo paro. Dijeron que va a provocar una pérdida económica muy importante, la estimaron en 1.500
millones de dólares. Por otra parte, la cámara que enrola a las aerolíneas también estimó pérdidas muy importantes para el sector, más de 60 millones de dólares están estimando, y bueno, también el comercio pyme aguarda que tenga un impacto, va a haber menos circulación de personas, muchos van a perder el presentismo porque no se van a poder movilizar a sus puestos de trabajo, así que el tira y afloje entre el gobierno de Milei y los grandes sindicatos peronistas y sobre todo el kirchnerismo, bueno, tiene mucha presencia en algunos gremios, como el caso de los bancarios. Bueno, también está impulsando no solo que se caiga la ley bases en el Senado, sino también que este paro sea todo un éxito. La reaparición de Cristina Kirchner, que ya hemos comentado, bueno, también está vinculada con este complejo escenario político, pero queríamos, bueno, tener un análisis más de fondo sobre la situación. Lo tenemos en línea al politólogo Gustavo Córdoba, director de la consultora Suban Córdoba. Gustavo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, qué placer, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, gracias por atendernos. Estamos comentando que estamos a un ratito nomás de que empiece formalmente el paro nacional. Va a ser fuerte en lo que es el transporte, colectivos, trenes, subtes y aerolíneas. Pero hoy el gobierno salió a hacer un raconto a través del vocero presidencial de la gran cantidad de medidas de fuerza que ya se han hecho contra Javier Milei. Por supuesto, las más importantes va a ser este segundo paro nacional. ¿Qué escenario político visualizás después de este paro? Nada, hay un contexto dramático. Uno también podría oponerle a los dichos del vocero los daños a la economía argentina que le ha hecho este gobierno en tan solo 5 meses, ¿no? La destrucción de las economías regionales, la destrucción del empleo, la destrucción de la capacidad de compra de los argentinos. Me parece que estamos ante una evidencia de cierta mala praxis y de un gobierno que está peleando contra el tiempo, porque ya no es contra un paro, tampoco es contra la oposición o los distintos grupos opositores, sino contra la falta de resultados concretos que el gobierno no tiene tras impulsar, todo este proceso, digamos, de medidas que han afectado de manera dramática la economía de millones de argentinos, ¿no? ¿Pensás que puede abrirse algún compás de negociación, de conversaciones entre algún ala del sindicalismo y el gobierno? No lo sé, ¿no? La verdad es que este es un gobierno que no podemos compararlo con ningún otro gobierno anterior. Es como que el molde para compararlo no está hecho. Aborrece a la política, aborrece a la negociación, aborrece al Estado. Entonces es que es una complicación, una dificultad muy grande, ¿no? Hasta incluso aquellas cuestiones que uno puede entender que el gobierno necesita negociar, el gobierno siempre está dinamitando los acuerdos. Entonces es un poco complejo. No obstante, yo creo que la ley de bases puede llegar a salir, pero la ley de bases representa apenas un 20% hoy de lo que representaba antes. El problema que tiene el gobierno, negociando o no, y vamos a suponer que la ley de bases sale, ¿no?, que también hay que considerar el escenario adverso para el gobierno. Vamos a suponer que sale. El gobierno se queda sin excusa y ni argumentos para no producir resultados económicos favorables a la población argentina, ¿no? Porque hoy el dilema que tiene el gobierno es o seguir bajando la inflación o recuperar el nivel de ingreso, o el poder adquisitivo o el empleo. Entonces, acá está la verdadera discusión para los próximos meses, que muchos votantes incluso de Milei hay que ver cómo se las ingenian para pagar las enormes y abultadas boletas de luz, las enormes y abultadas boletas de gas que van a llegar, ¿no? Y cómo hacen frente a las cosas que el gobierno dice que están bajando, cuando en realidad lo único que han bajado acá son los sueldos frente a los aumentos de todos los productos de
de todos los días, ¿no? Entonces, ese es el dilema que hoy atraviesa el gobierno. Una pelea contra el tiempo que eventualmente hay que ver cómo la resuelve. El poder adquisitivo está quedando muy atrás. Hay estudios que están señalando que solo en el primer trimestre habría más de 30 puntos detrás del costo de vida. Otros señalan que incluso sería mucho mayor. Hoy se conoció la actividad industrial y la construcción. La caída es fortísima, diría que obviando la pandemia es la más fuerte desde el 2001, desde la crisis del 2001-2002. Indudablemente en materia económica lo único que podría celebrar el gobierno sería una pequeña baja de la inflación. Lo que pasa es que el costo de bajar la inflación lo estamos viendo en los negocios vacíos, en los restaurantes con un 40% de caída en la venta, lo estamos viendo en las economías regionales que están absolutamente frenadas, ¿no? Digo, hay sectores que son mucho más dinámicos, pero la enorme mayoría de las economías regionales hoy están sufriendo las políticas del gobierno, esta apertura indiscriminada de importación, baja de aranceles para que vengan productos importados que van a resentir aún más, ¿no?, la fuerza trabajadora de las pymes argentinas. Entonces, la gran pregunta es si este gobierno tiene capacidad o empatía de ver la micro, ¿no? Porque está claro que la macro la maneja muy bien, el Excel le viene funcionando bárbaro, ¿no? La idea de tener superávit a costa de no pagar, por ejemplo, las jubilaciones, es fantástica. Solamente a ellos se les puede ocurrir festejar un superávit de ese tipo. Ahora, el impacto político y el impacto económico está a la vista. Lo que sí está claro es que el gobierno de Milei tiene una ventaja, porque más allá de que en nuestras encuestas nos dice el 90% que está peor en términos económicos desde que Milei es presidente, exactamente la mitad de ese 90, el 45, nos manifiesta que de alguna manera tiene expectativa de que este esfuerzo que se está haciendo ahora va a valer la pena en un futuro. Es decir, que tiene un margen todavía importante de consenso. Lo que hay que advertirle al gobierno, que estos consensos que hoy tiene a favor son consensos precarios, son consensos relativos. Es decir, el gobierno no está aplaudiendo para nada la política de Milei. Lo que sí le está tratando de dejarle claro al gobierno que espera una recuperación salarial, que espera una recuperación del poder adquisitivo, que espera una recuperación del empleo, ¿no? Porque está claro que los errores de lectura en los gobiernos son habituales. Si no, miremos a Alberto Fernández, que en plena pandemia creyó que lo aplaudían a él, y en realidad la gente lo que quería era salir rápido del esquema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y la reaparición de Cristina Kirchner te da la impresión de que puede llevar a que se vuelva a juntar la oposición. No, creo que es una irrupción más que importante. La centralidad que tiene Cristina no la voy a descubrir ahora con ustedes, la tiene y la sigue teniendo. Lo que sí creo yo que a partir de la marcha universitaria del otro día, el mensaje fue muy poderoso, tanto para el oficialismo como para la oposición. Para el oficialismo el mensaje fue: la educación pública no debería formar parte de la cuestión del ajuste. Seguramente podemos meter ahí también la salud pública. Creo que ese fue un mensaje relevante y además de un límite concreto. Ahora, también hubo un mensaje para la oposición, en donde creo que el mensaje sería: para defender la educación pública tienen que agruparse y dejar de lado diferencias secundarias. Creo que desde esa perspectiva la presencia de Cristina es condición necesaria pero no suficiente. Digo, Cristina sola no va a generar un marco de unidad opositor a Milei, pensando incluso en las elecciones del año próximo, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad hoy de los distintos sectores de la oposición es tener una identidad, tener mínimamente una estrategia, y hoy por hoy yo debo decirte, José, que no hay ni una cosa ni la otra. Los tercios que nosotros hablábamos electorales en la Argentina hasta la elección presidencial del año pasado, hoy ya no existen más. Hoy podemos visualizar claramente un agrupamiento. De un lado el mileísmo, y enfrentando a ese mileísmo tenemos el antimileísmo, que tiene como una característica principal la heterogeneidad, la fragmentación y la ausencia de liderazgos creíbles, ¿no?, y con futuro. Entonces es realmente complejo este momento, este panorama, pero bueno, los mensajes están ahí. Digo, la realidad
todos los días nos está marcando que mucha gente en la Argentina la pasa mal, sufre, y el dilema es que hoy nadie representa en términos políticos ese sufrimiento, ¿no? Fíjate también, José, otro dato. Milei hoy podemos decir que no ha logrado de ninguna manera traer o llevar para su lado a todas aquellas personas que no lo votaron. No logró conquistar un solo voto. Tampoco la oposición ha logrado darle vuelta el sentido del apoyo que mucha gente que votó a Milei hoy tiene, ¿no? Entonces, estamos en un momento de grieta, de una grieta en donde los núcleos duros son muy intensos a ambos lados, y donde resta saber cuánto tiempo le va a tomar a este gobierno tener algún rendimiento económico que se perciba en el bolsillo. Yo creo que va a ser muy difícil por este año, ¿no? Entonces, tiendo a creer que la presencia política, la gobernabilidad del gobierno puede llegar a tener un sufrimiento importante, ¿no? ¿Te da la impresión de que puede tener algún impacto, que puede cambiar algo las cosas a nivel político, este intento que está haciendo el gobierno de llegar al 25 de mayo con un pacto? Algunos gobernadores, como el de Córdoba, dijeron que van a adherir. ¿Puede tener un significado político o va a ser algo más formal? Yo creo que puede haber un poquito de ambas cosas. Tiendo a creer que incluso para el 25 de mayo falta muchísimo tiempo, y la dinámica que vivimos en la Argentina de hoy, estos 5 meses, no sé si no te pasa a vos, José, que a mí me parece que lleva 2 años gobernando este presidente, ¿no? Por la intensidad y por los episodios, ¿no? Tienen un nivel de iniciativa política muy importante, sobre todo digital, pero creo que al Pacto de Mayo está sobredimensionado, ¿no? Me parece un error que el gobierno ponga tanta expectativa en la entrega de una medalla a algunos gobernadores que se atrevan a ir a firmarlo. Yo sí tiendo a creer que en la medida que el gobierno no entienda esto que hablábamos recién, ¿no? Que no hay un aplauso para las medallas o para el otorgamiento de las medallas, sino que la gente lo que quiere es mejorar su nivel de ingresos, ¿no? Recuperar poder de compra, porque la verdad, entre la luz, el gas, el agua, los servicios, las tarifas, el precio de los alimentos, digo, yo no quiero descubrir América, pero yo no sé cuántos hoy en Argentina pueden llegar tranquilamente a fin de mes, ¿no? Entonces, frente a esa situación, el Pacto de Mayo pasa a un segundo plano. Todos los discursos que hoy tiene el gobierno pasan a un segundo plano ante la importancia del impacto económico que hoy tienen las familias argentinas la crisis, ¿no? Gustavo, gracias, que te vaya muy bien. Al contrario, José, fuerte abrazo. Ahí estaba el analista político Gustavo Córdoba, director de la consultora Suban Córdoba. Bueno, Milei todavía mantiene una adhesión, una expectativa, una esperanza del 45% de la población, pero el 90 de cada 100 están diciendo que la están pasando peor, mucho peor, que hace 6 meses, que el año pasado. Bueno, es un deterioro económico y social muy, muy importante que indudablemente, como señalaba Gustavo Córdoba, el gobierno tendrá que ver la forma de revertir y de demostrar que estas transformaciones, estos ajustes, estos recortes que está haciendo van a cambiarse en el mediano plazo por una recuperación genuina en materia económica, por un crecimiento del empleo, bueno, y una reversión de datos como el que se conoció hoy del INDEC, con la construcción cayendo un 40% en lo que va del año, la industria un 20 y pico por ciento. Bueno, son fortísimas caídas que impactan el escenario económico, y atención, pues ya están provocando suspensiones y pérdidas de empleo en sectores que tienen mucha mano de obra. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Me
Bien, 20 minutos pasaron de las 21, estamos en Asteriscos por nuestra Ecomedios 1220. Bueno, se está debatiendo, hay negociaciones a esta hora en el Senado. Bueno, a ver en qué estaría dispuesto a ceder el gobierno nacional para hacer cambios en la ley bases. Uno de los puntos sería ganancias, cómo se reimplanta este impuesto clave para los asalariados. Bueno, la pretensión del gobierno es que parta de un sueldo neto de 1.800.000 pesos. Bueno, hay discusiones sobre este punto, pero también sobre cómo se reparte esa mayor recaudación o esa recaudación que vuelve. Los gobernadores patagónicos son uno de los grupos de peso en esta discusión, están pidiendo que se contemple la zona desfavorable en cuanto a la distribución de este gravamen. También hay una discusión que importa mucho al empresariado vinculada con el régimen de incentivos para las grandes inversiones. Sería central esto para hacer grandes inversiones vinculadas con vaca muerta, cómo construir los barcos regasificadores que se necesitan para enviar el petróleo producido en vaca muerta, bueno, al mundo en forma de gas licuado. Este es uno de los aspectos centrales también. En el empresariado dicen que una vez que esto se desarrolle a través del régimen de incentivo para grandes inversiones, eh, se podrá incrementar las exportaciones en unos 30.000 millones de dólares anuales. Esto importa y mucho, por supuesto, al sector privado, pero también a la Argentina, que necesita esas divisas para tratar de estabilizar su economía. El capítulo tabacalero es otro punto de cuestionamientos. Ahí, por supuesto, está todo muy vinculado al denominado señor del tabaco, Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, porque, bueno, el hombre quiere seguir teniendo excepciones en el pago de impuestos y hay una dura disputa en medio de un lobby fenomenal que cruza a todo el Congreso y me parece que cruza también a toda la clase política. Son algunos de los temas que se están discutiendo por estas horas en un escenario donde el gobierno lo que espera es, bueno, si tiene que volver con cambios la ley bases a diputados que vuelva, nosotros tendríamos el apoyo suficiente como para introducirle algunos cambios, tal vez aceptar algunas modificaciones o directamente insistir con la propuesta inicial. El gobierno está confiado en que eso se logrará. Comentaba hace un rato que hoy hubo datos muy negativos vinculados con la actividad económica, una caída muy fuerte de la construcción. La actividad de la construcción cayó más del 40% en el arranque del año, más del 20% cayó la industria y bueno, queríamos tener más claro el panorama económico. Lo tengo en línea al economista Gabriel Camaño, director de la consultora Aulier. Gabriel, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Claro, perfecto. Bueno, Gabriel, bueno, indudablemente son datos que están reflejando una recesión muy profunda que ya está impactando sobre el empleo. Los datos de empleo no que los datos. Te escucho un poco entrecortado. A ver ahí si mejoramos. A ver, habla. Y le decía que dado el impacto que tuvo la construcción, un sector bastante manufacturero, es probable que haya impacto en el mercado de empleo, lo que es difícil cuantificarlo, ¿no? Pero sí, algún. Bueno, ahí se nos fue Gabriel. Vamos a intentar de nuevo conectarnos por ahí un poquito mejor y volvemos. Lo tenemos en contacto a Gabriel Camaño, es un economista que nos interesaba consultar, más que hoy se conocieron datos del INDEC
preocupantes, reflejan una caída más profunda de lo esperado en lo que es la actividad de la construcción, también en la industria. Bueno, se sabe que hay suspensiones en distintos sectores fabriles y la gran pregunta era, bueno, a ver si o cuándo esto va a empezar a impactar en el empleo, que eso sí ya generaría aún más preocupación de la que hay entre los sectores medios, entre la clase media baja, bueno, los sectores asalariados, una actividad económica que está siendo muy impactada por este ajuste que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei. Todas las estimaciones coinciden en que la economía va a caer este año alrededor del 4%. Lo que se dice es que la caída en la construcción y la industria va a ser muy fuerte, pero que va a haber una recuperación con vistas al sector agroindustrial, porque bueno, no tenemos sequía este año y eso va a compensar de alguna manera la caída. Gabriel, te recuperamos. Te hablábamos recién sobre el tema del empleo, que indudablemente va a haber una caída en sectores de mano de obra intensiva como la construcción y la industria. ¿Hasta dónde te parece que el aporte del agro va a compensar en parte esa caída? Yo creo que el agro en el segundo trimestre puede ayudar a el agro, el retorno del crédito, digamos, puede ayudar a encontrar una suerte de piso, digamos, tal vez con algún rebote incluso, pero ya desde niveles muy bajos. O sea, tener en cuenta que la construcción cayó 30% interanual promedio en el primer trimestre y la industria 15% interanual. No vienen cayendo, o sea, ya venían cayendo desde antes, Ujú. pero han profundizado mucho la caída. El primer trimestre fue muy duro. Las expectativas están para la caída interanual del primer trimestre están arriba del 4% interanual para toda la actividad económica. Es una caída muy dura el primer trimestre. Entonces, la expectativa es que de la mano de la cosecha, de la mano de lo que es la minería e hidrocarburos sobre todo, y de la mano del retorno del crédito y alguna tenue recuperación del poder adquisitivo, que también está muy golpeado y en niveles históricamente bajos, la economía haga un piso en el segundo trimestre, digamos. Capaz al más optimista puede esperar algún mínimo rebote, y después las dudas para el segundo semestre tienen que ver con cómo puede ser esa recuperación, si puede ser una recuperación más agresiva, que ahí te hablan de la B corta, o más suave, que ahí te hablan de la pipa, digamos, la forma de la pipa, algunos te dicen incluso la pipa de Nike para hacer una referencia gráfica más fuerte, y ahí hay un supuesto clave que es qué pasa con el cepo, ¿no? Si salís del cepo, si no salís del cepo, y cómo eso puede ser un dinamizador para la actividad económica. Ujú. Y el gobierno, bueno, apuesta fuerte a este régimen para grandes inversiones. Hay sectores empresariales como la industria petrolera que están muy atentos a este tema. Habrá que ver qué pasa con el Congreso. ¿Te da la impresión de que con ese régimen puede alcanzar o sin levantamiento del cepo es muy difícil que lleguen grandes inversiones a la Argentina? Y a ver, si vos no levantás el cepo, es como una señal de autodesconfianza. Hay muy pocos países que tienen esquemas de controles de cambio tan duros en el mundo, serán menos de 20 países con esquemas de controles. La situación argentina es un periodo bastante anormal, o sea que estar en esa situación ya es una señal de que la cosa no está del todo normalizada como mínimo, o de que uno no está tan confiado en uno mismo. Entonces, sería raro que lleguen grandes inversiones a la Argentina sin la posibilidad luego de, en todo caso, poder, digamos, pagarse dividendos o repatriar utilidades. Eso sería una situación rara. Muchas de las iniciativas del gobierno tienen muchísimo más sentido, incluso no solo el RIN, el propio blanqueo, que también se va a votar ahora, tiene mucho más sentido sin cepo que con cepo. Así que yo creo que el tema de encontrar un camino
de salida de flexibilización de los controles de cambio, que no necesariamente implica cero control de cambio, pero sí no cepo, es clave no solo para la actividad, sino también para el RIGI, que es a lo que vos te referís, para el blanqueo. Si no va a ser difícil que esas cosas caminen fuerte. Y Milei en todos los foros internacionales está destacando el gran ajuste que está llevando adelante su administración. Y si nos remontamos al regreso a la democracia en el 83, en historia económica, ¿este es el ajuste más fuerte que se aplicó? Eso son discusiones, te diría, bizantinas, remanidas. A ver, recién Milei dice que aplicó un ajuste de 5 puntos del producto. No aplicó todavía un ajuste de 5 puntos del producto porque los datos que tengo son el primer trimestre del año. Yo en todo caso debería compararlo con el primer trimestre del año pasado y no hay 5 puntos de diferencia entre el déficit del primer trimestre del año pasado y el superávit de este. Pasa que él hace una proyección de año y dice, bueno, ajusté 5 puntos. Todavía no ajustó 5 puntos. Y como dice que es en un trimestre, es el más rápido. Hay un esfuerzo fiscal muy importante, eso es innegable, y el enfoque fiscal es elogiable, digamos, en el sentido de que a los que pensamos siempre que el ancla fiscal era la clave, difícil no coincidir en ese sentido con el gobierno, digamos. Después uno puede entrar a la discusión de no desde el punto de vista del juicio de valor, sino desde el punto de vista técnico de la sustentabilidad del ajuste que lograste, en cómo se logró, digamos. Ahí se logró no pagando algunas cosas, y eso no es que uno diga que está mal o bien, sino que en realidad en algún momento vas a tener que empezar a pagar, vas a tener que normalizar el flujo y en algún momento vas a tener que resolver ese stock de deuda, con lo cual hay una parte de ese ajuste que es transitoria, otra parte se logró también licuando, en algún momento dejás de licuar, incluso con la fórmula que se le puso ahora a las jubilaciones, en algún momento las jubilaciones empiezan a deslicuarse, digamos, a medida que la inflación va bajando. Entonces hay toda una parte del ajuste que se logró en el primer trimestre, que es transitoria y hay que reemplazarlo por ajuste permanente, digamos, si no queremos que se diluya. Y hay otra parte del ajuste que también es cierto, que se logró aumentando impuestos y aumentando un impuesto en particular, que es el impuesto país, que es un impuesto muy extorsivo y que está atado a la vigencia del cepo, que es algo que decimos de lo cual tenemos que salir. Entonces ahí hay otro nudo también a resolver. En resumen, el ajuste fiscal hay un cambio de enfoque muy importante en ese sentido y muy loable, pero hay mucho trabajo para hacer en ese sentido todavía, con lo cual yo no hablaría del ajuste el ajuste fiscal más importante de la historia. Se hablaría que hay un cambio muy importante de enfoque, te diría trascendental, pero hay que darle sustentabilidad a ese cambio de enfoque. ¿Coincidís con la lectura que hacen algunos de que al ajuste que está haciendo el gobierno de Milei es como si le faltara una sintonía más fina de las áreas a ajustar? Puede ser que puede ser que algo de eso. No soy tan exigente en lo micro, porque entiendo que esta es una etapa más de urgencias macro, pero en lo que sí soy exigente es en pedirle al gobierno que trabaje en la sustentabilidad de lo que logró, digamos. Porque si no, si es transitorio, no va a servir. Entonces, después lo discursivo, qué sé yo, cada gobierno intenta armar su propio relato. A mí no me gusta, no lo comparto, pero casi todos los gobiernos han intentado hacerlo, salvo excepciones muy notables, digamos, y me parece que eso de hablar del ajuste más grande de la historia va por ese lado. También Milei habla de Argentina como faro de las libertades individuales y seguimos teniendo represión financiera porque seguimos teniendo cepo. Entonces, digamos, del dicho al hecho todavía sigue habiendo mucho trecho. La expectativa es que ese trecho se cierre, digamos. Uno lo que valora en todo caso es el cambio de enfoque político económica y lo que reclama es que se trabaje en la sustentabilidad de ese cambio de enfoque. Gabriel, gracias, que te vaya muy bien. No, al contrario, un placer.
Ahí estaba el economista Gabriel Camaño, director de la consultora Aulier, bueno, analizando este escenario económico que el gobierno defiende con uñas y dientes. Comentábamos con Gabriel, bueno, el discurso de Javier Milei ante los principales foros internacionales, destacando la magnitud del ajuste, sosteniendo que es el más grande en 100 años. Eh, pero por otra parte, lo que sostenía Gabriel Camaño, bueno, habrá que ver qué sustentabilidad, cómo se lo sostiene en el tiempo a este recorte y cómo se lo hace también cada vez más preciso, ¿no? No ir a recortar todo, sino recortar lo que haga falta, lo que rinda más, para hacer más productiva a la Argentina. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Grupo BGH, 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, 110 años construyendo futuro. ICBC, el futuro nos inspira. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium, acero para hacer. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Acá en Ecomedios 1220. Hoy se conoció la inflación en la ciudad de Buenos Aires, un dato que siempre es interesante porque suele anticipar el costo de vida que finalmente da el INDEC para todo el país. En general lo anticipa, pero es un poco mayor el que arroja la ciudad. Hoy la inflación que informó el gobierno porteño dio el 9.8% en abril, es decir, fue a un dígito, y acumula una alza enorme, ¿no? 292% en los últimos 12 meses, muy, muy impactada por la suba de los servicios, la ciudad de Buenos Aires, pero las perspectivas que están dando los principales analistas es que el costo de vida va a seguir bajando, en fuerte medida por la recesión, que es muy profunda, ya lo comentamos en la primera parte del programa, pero también porque algunas políticas que está aplicando el gobierno nacional están dando resultados para contener, entre otras cosas, la emisión monetaria.
Lo quería conversar ahora un ratito con el economista Eugenio Marí de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, hoy ustedes informaron un costo de vida, ustedes lo miden todos los meses y me gustaría que lo comentaras, Eugenio, ¿cómo les dio? Bueno, a ver, con lo que son los datos de abril, nuestra estimación del índice de precios nos dio un 8,4%. Sí, esto es más de un punto por debajo de lo que fue el dato de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es lógico porque en el mes de abril tuvimos fuertes aumentos de precios en lo que son servicios y en particular en servicios regulados, ¿sí? Básicamente el gas. Y yo diría que el dato más llamativo es lo que estamos viendo para el mes de mayo, ¿no? Ya tenemos datos de la primera semana de mayo y estamos proyectando que el mes va a cerrar en torno al 4,5%. ¿Sí? Estaríamos hablando la variación mensual más baja del índice de precios en más de 2 años, ¿sí? Y una señal claramente de que la inflación está bajando, aunque si bien hay que ponderar que hubo ciertos aumentos de precios regulados que se han pospuesto, ¿sí? Y que si hubiesen ocurrido efectivamente en el mes de mayo, hubiésemos estado hablando de un índice de precios en torno al 5,5 o 6%. ¿Y a qué atribuyen ustedes esta baja? ¿Cuánto hay de recesión? ¿Cuánto hay de política económica? ¿Cuánto hay de otros elementos? Bueno, lo primero que arrancaría de decir es que recesión no implica baja de inflación. Ajá. Si así fuese, el gobierno de Alberto Fernández debería haber bajado la inflación. Por ejemplo, en el año 2023 Argentina tuvo una recesión económica importantísima con caída del salario real y sin embargo la inflación arrancamos principios del año en torno al 60 y terminamos el año 2023 con más de 200% de inflación. Entonces, caída de la actividad económica y baja de inflación no van de la mano. Sí, lo que ha pasado, y es lo que justamente bajó la inflación en Argentina, y no solo eso, sino que además sacó totalmente afuera del escenario que veíamos el año pasado, que era un escenario de una hiperinflación. Lo que sacó todo eso de la mesa fue que el gobierno, a través del Banco Central, cortó con la emisión de pesos, justamente en paralelo de un ajuste fiscal que hizo que el Tesoro le dejara de pedir financiamiento al Banco Central, y eso es lo que hizo básicamente estabilizar, o que se esté estabilizando, mejor dicho, el valor de la moneda argentina, que en otras palabras es la inflación está bajando. Eso es lo que está detrás de este proceso de baja, yo diría rápida, de la inflación, incluso más rápida de lo que se esperaba, y acá justamente es el desafío hacia adelante, que es, ok, si estamos bajando la inflación en base a un resultado fiscal equilibrado y a un banco central que no emite, bueno, el desafío hacia adelante es consolidar esto y además dar señales claras de cambio de rumbo, y acá en particular me refiero a lo que es los proyectos de ley que están en el Congreso, que son la ley base y el paquete fiscal, así que son los dos instrumentos que en este momento el mercado, sí, por el mercado me refiero a todos los argentinos, inversores internacionales, están viendo para medir si Argentina efectivamente tiene un consenso político mayoritario de empezar a hacer las cosas mejor de lo que lo veníamos haciendo. Bueno, hoy se viene conversando, discutiendo, analizando entre el empresariado este régimen de incentivos para las grandes inversiones. Hoy este miércoles, puntualmente con bastante preocupación, para ver, bueno, cuál era la información proveniente del Senado y qué podía pasar con esta iniciativa. ¿Por qué es clave este régimen, Eugenio? Bueno, a ver, lo que es el RIGI es un régimen que daría, si se aprueba, seguridad jurídica en términos de
estabilidad impositiva, ¿sí?, a lo largo del tiempo para grandes proyectos de inversión. Que solucionaría uno de los grandes problemas que ha tenido Argentina históricamente, que es vos haces una inversión en el país con una estructura impositiva, y por ejemplo, sin derechos de exportación, y después a los 3, 4 años de vos hiciste la inversión y empezás a producir, ¡pum!, te aparecen derechos de exportación. Y eso obviamente te cambia totalmente la ecuación económica. Ante esa incertidumbre, muchas empresas dicen, bueno, si yo no sé cuántos impuestos me vas a cobrar, yo no voy a invertir, ¿sí?, porque no sé cuánta rentabilidad voy a tener. El RIGI lo que viene a decir es, bueno, sí, te voy a dar estabilidad tributaria, vas a saber cuántos impuestos vas a pagar, no, desde el momento que haces el proyecto de inversión hasta que te pones a operar, a producir, a exportar y demás. Y lo segundo importante que tiene es que hace algunas exenciones impositivas en términos de básicamente IVA y ganancias. ¿Sí? Pero, insisto, lo más importante es esta cuestión de la estabilidad en la regla de juego. Y lo otro importante de la ley bases es las diferentes reformas que se hacen en los mercados y que habilita una reforma profunda de la estructura administrativa del Estado, que va desde la cuestión de los organismos descentralizados, los fondos fiduciarios y privatizaciones de algunas empresas públicas. Bueno, ese escenario, bueno, también es parte de lo que se está analizando en el empresariado, que lo salió a apoyar, apoyar esta ley base, se está pidiendo que se apruebe. Y para que lleguen inversiones, de todas maneras, entiendo que va a ser clave la posibilidad de levantar el cepo cambiario, ¿o no haría falta? Yo creo que sí. Argentina tiene que ir hacia una unificación cambiaria, levantar los controles de capitales y controles cambiarios, y ahí juega un rol muy importante el otro proyecto que está en el Congreso, que ya fue aprobado por diputados y está en el Senado, que es el paquete fiscal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en Argentina uno de los impuestos que hemos inventado en los últimos años y que todavía sigue vigente es el impuesto país. El impuesto país es un impuesto a la compra de divisas y que tiene una alícuota variable que va en el 17,5, 30 y pico %. La salida del cepo y la unificación cambiaria implica que ese impuesto tiene que eliminarse. Ahora, desde el punto de vista fiscal, ese impuesto, según el mes que veamos, explica entre el 5 y el 10% de la recaudación. O sea, alrededor de 1 de cada 10 pesos que recauda el Estado Nacional está directamente explicado por el impuesto país. Entonces, eliminar ese impuesto implicaría que de un día para el otro desaparecerían recursos fiscales que atentaría contra el objetivo que tiene el gobierno de equilibrio fiscal. Entonces, bueno, si queremos sacar el impuesto país, por lo menos en el corto plazo, necesitamos cubrir ese bache con algo. ¿Dónde está esa cobertura? Bueno, yo creo que está en el paquete fiscal que está en el Congreso, que básicamente, si recordamos, incluye el retorno del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Con lo cual, si ese paquete fiscal efectivamente se aprueba, lo que permitiría en Argentina es que el gobierno se financie un poco más con los impuestos menos distorsivos, ¿sí?, más progresivos, que utilizan todos los países del mundo, y avanzar en eliminar esos otros impuestos que están en Argentina y que son sumamente distorsivos, que desalientan la inversión, como es, por ejemplo, el impuesto país, los derechos de exportación, el impuesto al cheque, todos impuestos que solo existen en Argentina y que en un país normal deberían dejar de existir, y en cambio deberíamos tener un Estado que se financie mucho más, básicamente con dos impuestos que son el IVA y el impuesto a las ganancias. ¿Y observás que es viable la posibilidad de que lleguen fondos frescos, por ejemplo, del Fondo Monetario? En algún momento se habló de 15.000 millones de dólares que se estaban buscando,
como para de una vez por todas poder levantar el cepo, o eso puede quedar en nada? Realmente yo lo veo difícil, más que nada porque ya tenemos un acuerdo vigente con el fondo, un acuerdo que se renegoció en enero, febrero de este año, y el fondo en general te hace préstamos cuando vos estás en una situación terminal, si en una situación de crisis de balance de pagos. Argentina en este momento tiene un gobierno que lo está alejando cada vez más de esa posibilidad. Es una economía que empieza a estabilizarse, que empieza a bajar la inflación, un banco central que está acumulando reservas. Sí, evidentemente nos estamos alejando de esa situación y, en cambio, hay otros países que son miembros del Fondo Monetario que están pasando crisis realmente importantes, ¿no? Como en la región podemos citar el caso de Ecuador. Entonces, yo realmente no esperaría del lado del Fondo Monetario un desembolso adicional grande en el cortísimo plazo. Yo creo que Argentina tiene que lograr terminar de bajar la inflación y salir del cepo con el programa, con el fondo que ya tenemos en este momento y el esfuerzo fiscal y monetario, pero de Argentina, ¿sí? No dependiendo que nos aparezcan 15.000 millones de dólares de algún lado, sino haciendo el esfuerzo macroeconómico nosotros, los argentinos, que es lo que verdaderamente necesitamos para realmente hacer las cosas bien de una vez y dejar de depender básicamente del endeudamiento, ¿no? Es una oportunidad que tenemos para arreglar las cosas de fondo y a partir de ahí empezar a crecer de manera sostenida, insisto, sin tener que depender del endeudamiento, y en este caso el endeudamiento sería con un organismo internacional. Eugenio, gracias, que te vaya muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Atención porque, bueno, la proyección de ellos de inflación para abril está dando 8.4, pero con los datos de la primera semana de mayo, la proyección de precios baja al 4.5, que sería un nivel inédito en los 2 últimos años para la Argentina. Así que, bueno, las perspectivas de los analistas, de las consultoras, las principales consultoras, están indicando que este proceso de descenso de la inflación está produciéndose y con perspectivas de llegar a menos del 5% en mayo próximo. Todas las noticias en un solo lugar. Asteriscos TV, la información clave para decidir en un mundo que no da tregua. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido de un tiempo. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Bien, y todos los datos de la provincia de Buenos Aires llegan de la mano de nuestro amigo Juan Andrés Paulenko. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches, audiencia. Bueno, vengo siguiendo en detalle la información que circula sobre las diferencias cada vez más grandes que existen entre el gobernador Axel Kicillof y la Cámpora. Bueno, una organización que sabemos tiene el total respaldo de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.
a tal punto que está liderada por su hijo, ¿no? Por el diputado Máximo Kirchner. Y entiendo que tenés más información sobre esto, Juan, porque en su armado político, Kicillof está sumando intendentes. Sí, exactamente, sumó al intendente Musi de Florencio Varela, Musi de Berazategui, hoy estuvo en Florencio Varela, en un acto importante. También tiene otro ramillete de intendentes como Jorge Ferraresi de Avellaneda, Mario Seco de Ensenada, no nos olvidemos de Fernando Grey, y dirigentes de la talla de Juan Zabaleta, entre otros. Bueno, ahí va a tener que batallar muy duro Kicillof, pero poner un armado en el conurbano, que siempre fue un territorio donde el kirchnerismo talló muy fuerte, Juan, es toda una señal, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que Kicillof, su batalla va a ser consolidar bien la provincia de Buenos Aires, en especial el conurbano, como para poder aspirar a recorrer el país con respecto a una propuesta 2027. Bueno, y tenemos un paro nacional, ya se empieza a notar en la calle, este jueves paro nacional, sobre todo el transporte, Juan, y la provincia tuvo una reunión con gremios. Sí, exactamente, tal cual, los convocó el ministro de Trabajo Walter Correa. Claro, la preocupación es a ver si pueden. Tengamos en cuenta que el último acuerdo salarial fue de 9.5 en abril, a ver si para mayo, a cobrar en junio, podrían llegar a consensuar algo. De esta primera reunión hubo buenas intenciones entre las partes, pero aparentemente la próxima semana se puede llegar a repetir la oferta de 9% o 9.5 para lo que sería mayo. Bueno, una negociación clave indudablemente también para que Kicillof mantenga la paz sindical en su distrito. Palabras duras de un intendente clave del conurbano, Juan. Sí, recién hablábamos de Fernando Grey, un Fernando Grey que empezó a tomar protagonismo luego de la pelea que tuvo con Máximo Kirchner cuando lo dejó afuera del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Bien, Fernando Grey denunció de que el hospital público en Esteban Echeverría no puede pagar 10 millones de pesos de luz y el municipio le vino 271 millones de pesos por alumbrado. La estrategia que está manejando Fernando Grey es presentar un amparo judicial. ¿Qué numerito? Más de 270 millones de pesos. Otro municipio clave, en este caso de otra región del conurbano, muy populoso, anunció un aumento para trabajadores. Estamos hablando del 3 de febrero, e importante reunión entre Ariel Colía, titular del sindicato de 3 de febrero, trabajadores municipales, el intendente local Diego Valenzuela. Valenzuela le otorgó a partir de mayo a cobrar en junio un 20% a los trabajadores. Este 20% va a estar cargado en el aguinaldo del mes de junio. Bien, bueno, buena noticia para estos trabajadores municipales. Querido Juan, te mandamos un fuerte abrazo, nos reencontramos la semana próxima. Buena semana para todos. Las claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco. Bueno, está ya empezando el paro nacional en la Argentina, se va a sentir con fuerza, sobre todo en el área metropolitana donde no habrá transporte. El gobierno hizo un llamado a trabajar, dijo que le va a descontar el día de paro a los trabajadores estatales. La misma decisión va a tomar el gobierno porteño con los docentes que adhieran a la medida de fuerza, mientras en el Senado hay una discusión muy fuerte para ver avanza esta ley bases. El gobierno no quiere dilatar la discusión, tampoco darle espacio a Cristina Kirchner, que influye y mucho sobre el Senado. Cree que va a haber cambios en la ley bases y que los mismos van a volver a diputados.
Allí el gobierno confía en poder manejar la votación para que salga una iniciativa muy similar a la que se aprobó en primera instancia. En fútbol, Boca 0-0 con Sportivo Trinidense, 30 minutos de primer tiempo por la Copa Sudamericana. Nos vamos, nos reencontramos la semana próxima. Chau.